Él es Darío Ruiz Gómez, uno de los más importantes escritores colombianos. Nació en Anoria, Antioquia, y en 1961 se fue a estudiar a España en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Desde entonces, España es un país unido estrechamente a su corazón y a su obra. Allí, Darío Ruiz empezó a conectar las letras con los estudios de urbanismo y estética. A su regreso a Colombia se vinculó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional C de Medellín, donde permaneció por más de 30 años. Allí fundó el Centro de Investigaciones Estéticas. La obra literaria de Darío Ruiz abarca todos los géneros, desde sus textos de ensayo en los que analiza la ciudad y sus transformaciones, hasta su prolífica obra de novela, relato y poesía llena de belleza y profundidad. Hoy conoceremos la vida y obra del escritor Darío Ruiz, que nos ha llevado a descubrir y entender la ciudad. Esta conversación de Darío Ruiz con María Isabel Abad, escritora también, autora de Hotel París, es capítulo aparte. Darío, qué rico que estás acá en capítulo aparte. Quiero darte el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias a ti y felicitaciones por este programa que pone de actualidad la vigencia de la literatura y la presencia de tantos narradores ya consagrados o tantos jóvenes que vienen detrás, porque los que vienen detrás son los que están, como tu caso, son los que están trayendo las preguntas y los que están realmente creando una motivación para que exista una literatura tan rica como creo yo que la narrativa de Medellín. Muchas gracias. Y ya que mencionas a Medellín, creo que es una protagonista de toda tu escritura. Y resulta curioso que probablemente al principio eras tú como escritor el que iba mirando a la ciudad, iba entrando en la ciudad, pero la ciudad fue entrando poco a poco en tu escritura y aparece como un universo simbólico. Cuéntanos ese interés por lo urbano y traducirlo en un lenguaje literario, ¿de dónde surgió? Bueno, hay una ventaja para mí muy grande y es que yo me fui muy tempranamente a vivir a España, a criarme en España, a formarme en España. Y entonces el lenguaje, mi lenguaje, lo pude ver desde la distancia, poder sopesar las palabras, no caer en lugareñismos, sino trabajar mucho el lenguaje coloquial, como dice Borges, cada diálogo nos descubre un destino. Entonces, hay libros que lo marcan a uno, por ejemplo, Los Dublineses de James Joyce, y cuando uno lee ese libro maravilloso y dice, bueno, pues después creo que apareció, bueno, han aparecido otros libros sobre ciudades, muchísimos libros, pero entonces yo tuve la concepción de que debía trabajar un libro sobre historias que ya desde la distancia me llamaban. En 1958 apareció un cuento que yo creo que sigue siendo canónico en la narrativa colombiana que se llama Aspasia tiende una trampa, que es un cuento que en ese momento en la narrativa colombiana están todavía echando machete y cosas de esas y aparece esa historia de esa pareja de ancianos que saben que la hija, que es muy hermosa, un día los va a dejar. ¿De dónde venía eso? Del estudio profundo que yo había hecho de Cesare Pavese, de Pratolini, de la gran narrativa italiana de esos años que nos llegó, porque era como ellos describían la vida que uno había llevado en el barrio, los personajes del barrio, y después estaba ahí el cine de De Sica, de Bolognini, todo eso era parte de la vida, entonces de manera que yo al menos como método, siempre casi desde el colegio cogía párrafos de Faulkner o párrafos de Gide y los traducía al lenguaje local. La Rue Saint-Victoire, no, ponía la calle Carabobo para ver cómo me sonaba. Y de hecho cuando apareció en 1967, para que no se olvide su nombre, me decía Leonel Estrada, me dijo, hombre, aquí hay mucha gente que le extraña que hables de la Placita Sea, de la calle de La Paz, de todo, porque la gente no está acostumbrada a que se le hablara de los lugares en que vivía. Sí, cuando tú hablas de Aspasia tiende una trampa, lo escribiste en el barco, En el ¿verdad? barco, sí.
que rumbo a Madrid. La literatura estaba como en un limbo en el que todavía había un tradicionalismo, como dices tú, el machete, y todavía no había aparecido lo que después fue el boom latinoamericano. Entonces, esa, esa definición de la propia voz, ¿cómo la fuiste decantando? Ya dijiste que con estas lecturas, pero ¿qué referentes locales tenías? Bueno, en referentes locales estaba sobre todo Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla, leerlo desde la novela, por ejemplo, una novela como Frutos de mi tierra, que mucho tiempo los profesores decían que no era una novela porque eran dos historias paralelas, y de pronto leer el Faulkner de Las palmeras salvajes, que son dos historias paralelas. Entonces los profesores de literatura no entienden todos los juegos formales que hay en John Dos Passos, en Proust, porque yo no puedo narrar, como dice Paul Valéry, no se puede decir hoy, la marquesa salió a las 5 de la tarde. Tú tienes que ver la historia, qué pasa aquí, qué temporalidades hay. En la televisión, los medios de comunicación te han roto el espacio lineal que había. Proust rompe el tiempo lineal de la novela común y corriente comercial, y entonces te da una idea del instante como durabilidad. Son instantes que duran 20 páginas y a él no le importa. Entonces tienes que seguir un tipo de lectura, Faulkner, etc. Entonces yo aprendí desde allá a ver todas esas historias que había ahí. Un libro maravilloso que es Historias de Medellín, de Mendoza Latorre. Un libro alucinante. Yo no conocí mucho después a Arturo Echeverri, a Manuel lo conocía muy poco, porque ellos vivieron lo que yo llamo una especie de interregno. Muere Carrasquilla, mueren las grandes figuras. Yo descubro después, cuando vine aquí a Débora Arango, pero hay un vacío, donde en Medellín la historia de la ciudad la escriben los negociantes, los grandes negociantes, que imponen su moral pequeño burguesa, etcétera, etcétera. Y entonces viene el folclore, el folclorismo, el antioqueñismo, etcétera, que luego es rescatado, que luego en la nueva narrativa pues ya no tiene nada que ver con eso. Entonces eso fue lo que yo hice fundamentalmente al buscar esas historias. Y una cosa que es fundamental en mí fue y es la influencia del cine. Desde la adolescencia en el Colegio San Carlos, yo leí El tiempo del espectador y había grandes críticos de cine como García Márquez, como Gaitán Durán, como Hernando Valencia Gelkel, como el Padrecito Salcedo. O sea que había una cosa permanente de la visión del cine. Ajá. Y a propósito de ese vacío que mencionas, tú te fuiste a Madrid movido ¿por qué? ¿Qué te obligó a irte? ¿Ese vacío que pesaba? Yo había comenzado Derecho, comencé a estudiar Derecho y me encontré con todo un grupo de amigos, Carlos Gaviria, Jaime Jaramillo Paneso, que acaba de morir, Gonzalo Arango, y entonces íbamos a un café en la esquina de Junín con Caracas, que se llamaba el Miami. Ahí comenzamos a sentir por primera vez que éramos otra cosa. ¿Por qué? Porque en el Miami está toda la canción, toda la música de Lee Richard, de Bill Haley y Comet, o sea, toda la música norteamericana. Y vestíamos como muchachos norteamericanos por la influencia de una ciudad que Medellín en 1950 en adelante era una ciudad norteamericana, pequeña. Había escuelas bilingües, está la librería central en Junín, que era todo en inglés. Yo leía Saturday Evening Post, Collins, bueno, toda esa serie de revistas y todas las publicaciones eran muy importantes. Entonces, todo eso fue creando un acervo muy diferente, y cuando yo sentí que ya no podía más por la violencia del país, porque ya comenzaba a cerrarse todo, apareció un amigo que me invitó que nos fuéramos a la aventura. Mi tío me pagó el pasaje, me dio dinero y nos fuimos en un viaje que duró 12 días en el Américo Vespucci a llegar a Barcelona, a llegar a Madrid y comenzar una vida impresionante, entrando a la universidad, a la facultad de periodismo, donde ya me volví un español porque yo nunca estudié con colombianos, yo nunca volví a ver un latinoamericano y mi generación, pues yo me formé absolutamente en el respeto y en
¿cómo te digo? Sí, como en el respeto hacia esos grandes profesores y a conocer la obra de todo, un Benito Pérez Galdós, un Pío Baroja, etcétera. Eso fue fundamentalmente. De todas maneras llegaste a un ambiente franquista. eh, Hay un dicho que es muy bonito, dice, estábamos mejor contra el franquismo, porque cuando estaba contra el franquismo era la gente muy solidaria. Bueno, yo llegué a Bilbao, por ejemplo, porque me llamaron de la Escuela de Periodismo y me dijeron, tienes un trabajo en Bilbao, ¿quieres? Y inmediatamente. Entonces allá me estaban esperando unos intelectuales del Partido Socialista, que era clandestino, vamos a llevarte a la casa, vamos a hacer esto. Entonces era muy solidaria la gente. Y como la gente era tan pobre, porque era terriblemente pobre, entonces cualquier cosa en una taberna dividíamos el pan, el vino, etcétera, etcétera. Y a la vez fue la posibilidad de Madrid de conocer grandes escritores. Ahí viene una de las grandes influencias mías, que es Alain Roch-Grillet, el Nouveau Roman, que tiene mucha influencia en un cuento que hay en mi primer libro de cuentos que se llama La muchacha. En los muros del barrio han pintado tu nombre en letras azules, que es una técnica muy objetalista, huyendo de la retórica, de las malas imágenes, etc. Entonces, uno tenía una permanente comunicación con los grandes escritores. Bueno, volvamos un poquito a esa fuente de relatos que fue el barrio de la Estación Villa, que luego la alcaldía de Medellín recogió en los cuentos de la Estación Villa. Y ahí, digamos, siento que se perfila uno de tus tipologías de cuentos, que son cuentos de arrabal o cuentos sí, de ciudad, pero de ciudad detrás de los muros. Bueno, exactamente. En el oficio de vivir, en el oficio de poeta, de César de Pavese, hay una descripción que impacta. Dice, la tragedia griega se repite cada día con la barra de muchachos en cada esquina de ciudad. Pasolini, por ejemplo, cómo descubre en Mamma Roma o en La Catone la verdadera tragedia de cada muchacho, ¿no es cierto? Eso fue lo que yo busqué, entender que había un destino, que había un adiós, que el muchacho que no terminó bachillerato no hizo nada, mientras los demás hermanos terminaron bachilleratos, y hay uno que va a ser nombrado en el directorio conservador, que se llama Como una nube lejana, ¿no es cierto? Entonces toda esa tragedia y esa grandeza que aprendí en Chekhov, por ejemplo, lo vi en las vidas de los vecinos, de las vecinas, etcétera, que era lo que yo quería describir, y crear un territorio imaginario, que es lo que todo escritor aspira a crear. El John Pauata de Faulkner, los dublineses, los montevideanos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que yo quería, crear un territorio que en el tiempo y en la memoria de la gente quedara como algo que no iba a destruir ni a convertir en ruinas el paso de los acontecimientos. Bueno, está ese tipo de cuentos, pero ya después, y como observador de la ciudad, fuiste creando cuentos relacionados con el narcotráfico. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa, mi narrativa va creciendo conmigo. Entonces, eso es lo que yo he buscado ¿cómo te digo? Como en esos lenguajes que uno busca, que uno determina y que va a ser otro lenguaje, ¿no es cierto? Hay un cuento que llama, que se adelanta todo, que se llama El último en Guaracha. Es el muchachos en la esquina, que era yo mismo conversando, qué hacemos, el tedio, etcétera, etcétera. Eso después lo ve uno en la literatura universal, pero yo jugué mucho con el lenguaje, con romper el párrafo, con poner letras diminutas para que se confundiera el diálogo con el monólogo interior, rescatar el monólogo interior, ya no poniéndolo comillas, sino integrándolo en el texto, etcétera. Todo eso, de eso da posteriormente a un cuento que se llama Noticias de poca distancia, que es un muchacho en Nueva York llamando a la mamá porque la van a matar.
la han tenido porque la ha traicionado a un cartel y la van a matar, y al final él viene y se entrega, y eso lo leí, lo vi, de manera que eso es lo que yo busco siempre. Por ejemplo, en el cuento de Sombra de Rosa y Vino, en el cual es una voz de un muchacho que poco a poco va descubriendo su pedigrí en contraposición a la de su patrón. Se intercalan muchos tipos sociales. ¿Cómo haces para encarnar esos personajes tan ajenos a ti? Bueno, eh, el Carrasquilla decía que él simplemente había escrito cierto tipo de sociedad, porque si tú te fijas, la alta sociedad, hay un libro que se llama Ciudad Imaginaria que yo hice con fotos de Benjamín de la Calle, con fotos de Rodríguez, hice una ciudad imaginaria, y es una ciudad que la gente la ve y dice, esto es París, y era París. ¿Qué pasaba detrás de eso? ¿Qué pasaba detrás de familias que tú has conocido en el poblado, que fueron grandes comerciantes, que de pronto se vinieron al suelo en una quiebra? La quiebra es un fenómeno económico terrible y nadie lo ha descrito. Entonces, yo conocía mucho de esos personajes. El personaje gay, están en mi novela Hojas en el Patio, el personaje es gay. Entonces, esa complejidad de la sociedad, esa complejidad de lo que estamos viendo y la grandeza, porque en ese caerse de esos dos arquitectos que simulan una realidad, que la ven, eso está sacado de Proust y de muchos grandes escritores franceses en su decadence, ¿no es cierto? Entonces, ese imaginario se lo crea uno la literatura, no la realidad. Eso lo saca uno, mira qué personaje es este, y no a ponerle nombre por nada, pero lo conozco, lo he visto, y he visto toda una sociedad que hoy ya no queda nada, pero existió. Sí, aparecen muchas ciudades en una sola. Claro. Aparecen muchas ciudades y muchas tradiciones y otros tratando de crear una tradición, ¿cierto? Hay un cuento que es Margarita Restrepo, pero Margarita Restrepo, ¿dónde está? Que un poco se sale de este ambiente urbano y es la mirada de alguien que salió de un pueblo y regresa a preguntar qué fue de ese pueblo. Pero es lo que señala toda la crítica. Stephen Oden, el gran crítico y poeta inglés, dice que yo puedo hablar de unas hortensias, pero tener una mirada urbana. ¿Entiendes? Entonces, la mirada que uno tiene sobre la realidad es una mirada que ya está urbana, porque ha aceptado la complejidad del urbano, porque ha aceptado el choque entre lo urbano y lo rural. Tú me preguntas, la gente me pregunta por qué aparece el tango, porque aparece en Medellín 350.000 habitantes, ya había 20.000 trabajadores de textiles. Esos trabajadores que tienen un turno y que tienen una tailorización del tiempo, se sienten perdidos en el tiempo porque el bambuco ya no les va a hacer nada. Entonces llega en ese momento el tango y se sienten parte del tango. Entonces, estas costumbres, todo esto hace parte de lo que el imaginario del escritor va incorporando. Darío, fuiste durante muchos años profesor en la Universidad Nacional en la Escuela de Arquitectura y has sido testigo de todos los movimientos culturales de la ciudad desde los 50, 60. Yo te propongo que miremos a Medellín como una gran piel donde quedan marcas, porque sé que has hablado del tema, y que nos digas cuáles crees que han sido esas marcas en principio dolorosas que ha vivido la ciudad. Bueno, es decir, una de las disciplinas en las cuales me formé desde España fue en el urbanismo. El urbanismo es parte fundamental del escritor que no conozca la ciudad.
que tenga una lectura de lo que sucede, simplemente parándote en el metro, a la salida del metro, a ver quiénes bajan y darte cuenta de que hace 30 o 40 años los que se bajaban eran todos antioqueños o pueblerinos, etcétera, y hoy te das cuenta de que hay una fauna humana impresionante, de que todo ha cambiado, la gestualidad y tal cosa. Entonces, Medellín es una ciudad en la cual hay que guardarla, como lo dice la Estación Villa, en los imaginarios. Pero Medellín es una ciudad que se autodestruye permanentemente, con una contumacia, con una capacidad casi de caníbales, de ir destruyendo. Yo he descubierto una gran arquitectura en 1930 y 40 a la altura de cualquier arquitectura del mundo, y todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque las aristocracias, las élites no duran. Se ha dicho en el caso por ejemplo, de España, de que el problema de las élites es que no supieron, como la alemana o la francesa, salvaguardar los valores de la cultura, no de la aristocracia, sino de la cultura. Entonces aquí permanentemente tenemos el departamento donde la diáspora es impresionante. Es decir, la segunda ciudad o casi primera ya de Antioquia es Nueva York. ¿No es cierto? El Bowery, el Lincoln, la Lincoln Avenue y toda esa parte, esos son antioqueños por millones. Por todas partes hay, que quiere decir que hay una diáspora, que se tuvieron que ir, ¿no es cierto? Esa ciudad tampoco la hemos visto, ¿no es cierto? Está en nombre de ellos, etcétera, etcétera. Entonces Medellín ha tenido choques muy violentos en el año en que se declara que no hay plata para hacer el metro, para continuar el metro, y queda la ciudad en ruinas. Coincide con la crisis del modelo económico de Coltejer, Fabricato, los grandes modelos económicos de los años 30 y 40, y entra la pobreza, y en ese momento entra el narcotráfico. Entonces el narcotráfico tiene un impacto tan profundo que cambia todas las costumbres. Tú ves en la sociedad norteamericana por qué insiste tanto, en el cine sobre todo, en la época de la crisis del 29, los gángsters, porque los gángsters crearon en las ciudades una cultura diferente, como reacción, y eso pasó aquí, ¿no es cierto? Hubo una réplica a una herencia muerta de las grandes familias que no se conocían y que no fueron capaces de defender sus valores. Entonces, esa sensación de que uno vive en una ciudad portátil, la tenemos en este momento. Bueno, ¿y crees que esta historia de la ciudad que se autodestruye, esta ciudad caníbal, se ha visto reflejada en las manifestaciones culturales, en el arte, en la literatura? Mira, hay una cosa, hace poco terminé un artículo en un blog que yo hago que se llama Hojas Sueltas, sobre Mark Fisher. Mark Fisher es uno de los grandes pensadores de la ciudad, sobre Londres, y se llama Los fantasmas de mi pasado, sobre los grandes bandas musicales que expresaron esa derrota, Joy Division, Japan, etc., Keith Tucker. Entonces, de pronto reflexioné sobre esas primeras películas de Víctor Gaviria y asocié con esa música que irrumpió en ese momento, un grupo de mujeres desafiantes que llamaba Fértil Miseria, ¿no es cierto? O Masacre, etcétera. Esa música extraordinaria de Medellín que cambió en el momento en que se presenta Gaun Ross en la Macarena y bajan las bandas de arriba del norte a enfrentarse a las burguesitas, entre comillas, y ahí hay un conflicto cultural muy fuerte, que sin embargo nosotros hemos dejado ir. A mí me parece un programa extraordinario y no me lo pierdo, que es ese programa Vox, cada año, ¿no es cierto? El del rock, porque me parece que el punk de acá, de Nebraron, esos conjuntos, me parece que expresan más que nadie el desequilibrio en el cual vamos a estar siempre, ¿no es cierto? O sea, la ciudad que se destruye, se autodestruye en lo real, se puede reconstruir en lo simbólico. Bueno, mira, hay un hecho que un gran ensayista, Claudio Magritte, dice, el no sentido del arte moderno es darnos la noción
de que nosotros lo que buscamos no lo encontraremos nunca. De hecho, el sentido de la modernidad, como dice Foucault en Las palabras y las cosas, es la imagen de Don Quijote. Don Quijote sabe que las ilusiones están muertas, pero sale a buscarlas. Ese estrellamiento contra la realidad es lo que hace, lo que da grandeza al verdadero arte, a la verdadera novela, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es la novela como escritura y no como solución, receta para las grandes editoriales del marketing, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que es una manera de entender que estamos en un problema de escritura y que el ser ciudadanos hoy es como dice Søren Kierkegaard: yo no soy cristiano, trato todos los días de ser cristiano. Yo no creo en Dios, todos los días busco a Dios, todos los días busco esta ciudad. Ajá. Bueno, has rastreado manifestaciones culturales en las artes plásticas, en la literatura. ¿Tienes algún tesoro que tú hayas encontrado, alguien a quien sientas que no se le ha hecho el suficiente homenaje en la historia cultural de esta ciudad? Bueno, todo, porque yo a veces me pongo a escuchar un programa que llaman es que de música vieja. Eso ya es una impostura, decir música vieja. Entonces ponen canciones grabadas en 1929 en Nueva York. Carlos Bieco, Tartarín Moreira, grandes orquestas neoyorquinas. ¿Qué pasó con todo ese legado universal de una figura como Carlos Bieco? Lo redujeron en la universidad los marxólogos a folclorismo barato. Y por parte oficial, la desidia total, ¿no es cierto? Eso es como llegar tú a Argentina y decir que no existe Carlos Gardel. Como llegar a Francia y negar a las grandes cantantes. No, la cultura popular en Colombia existe y es de una gran dignidad y todos los grupos están creando una idea de ciudad, es la rebelión de ellos contra lo oficial, pero aquí hay una cosa, miren este momento, los artistas que pueden ser discutibles, pero que son mundiales: Maluma, Balvin, Karol G, y una cantidad, Yatra. Por Dios, un país debía estar orgulloso, una ciudad debía estar orgullosa, y aquí no existe sino el señor, el chisme del señor que va para el consejo, que va para... ¿No es cierto? Eso no tiene sentido. Ajá. O sea, sientes que hay una fuerza cultural que no ha sido suficientemente nombrada. Esta ciudad en cada esquina está creando cultura. La cultura de las ciudades se crea en cada esquina. La cultura de las ciudades, como dice un sociólogo, la crean los pobres, no los ricos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el pobre está creando lenguajes. Mírale la capacidad que tiene el muchacho y la muchacha en Medellín para crear lo que llaman metalenguajes, y que hoy están en todo el mundo. Bueno, quiero irme muy atrás, a partir de un libro tuyo que es ese lejano país donde viven mis padres, que hemos hablado de narrativa y de prosa, pero aquí se condensa mucho de la poesía tuya. Sí. Cuéntame de dónde sale. Bueno, a ver, yo durante el bachillerato y después aquí cuando terminé el bachillerato y comencé Derecho, y escribí mucha poesía surrealista, porque era leer a André Breton, a Paul Éluard, y entonces una gran influencia. Pero eso era malísimo, rematadamente malísimo. Entonces yo no volví a escribir nunca. Y entonces de un día de pronto comencé ya con total, digamos, humildad, modestia, comencé a darle paso a grandes influencias que yo tenía desde mi adolescencia, como los líricos ingleses. Entonces, el encuentro con la naturaleza, pero ya no alcanza la naturaleza, sino como en Pop o en Oxford, los grandes que había traducido y que había conocido a través de una editoría, de una colección que llamaba Los Clásicos Jackson. Lo regaló mi papá y ahí lo leía yo. Entonces tuvieron una gran influencia en mí y escribí mi primer libro de poemas, Señales en el techo de la casa, que publicó la Universidad de Nariño. Después publiqué Geografía. Después hay otro libro
muy bello que se llama La muchacha de la leyenda, que es la visión de los barrios de Medellín, poniendo a esa muchacha como la leyenda y jugando con unos párrafos arriba y abajo, con unas sentencias, etc. Y eso lo he ido publicando secretamente. Sin embargo, ha tenido una gran acogida. Y este libro, que lo publiqué en España, es como la confluencia de mucha poesía y de muchos poetas. En mí hay una persistencia desde el bachillerato de Tomás Estrelio. Nadie ha escrito la ciudad como en 4 cuartetos o en Tierra Baldía lo hace Helio. Entonces hay una visión, la visión del padre pues está en la poesía y en la narrativa desde Kafka, por ejemplo. Entonces te darás cuenta de que en esos poemas todo está enmarcado dentro de la calle, dentro de la ciudad, dentro de las imágenes del padre que regresa, que lo veo venir con el sombrero, etcétera, etcétera. Y que se va también. Exacto. Y entonces yo creo que ahí es un principio que decía Pierre Verdier. La metáfora no se hace, hay que esperar a que llegue la metáfora. Y yo he sabido en la poesía esperar a que llegue y de pronto escribirla. Vuelvo a los cuentos. Y en Tierra de Paganos es un muchacho de un colegio obsesionado por construir un mapa de la ciudad. Y hay una reflexión muy bonita de si al mapa se le pueden meter las sombras de la tarde, o sea, que él quisiera construir un mapa vívido. ¿Tú sientes que de alguna manera eres ese personaje tratando de construir un mapa casi imposible? Es el momento en que perdimos el mapa, en que yo iba al barrio Boston y subíamos a pie al barrio Enciso a un café que se llamaba El Viejo París. Circulábamos por todo Medellín como reyes de la noche. Ajá. Pero en el momento en que aparece la violencia y te dicen aquí hay una frontera invisible, no pase. Es un cuento que está en mi último libro de cuentos. Entonces, la ciudad se ha perdido. Y este niño la ve desde el bus y la ve, voy a confesarte algo, eso es un poco lectura de un gran escritor que se llama Ray Bradbury. A mí Bradbury es un maestro y esa traducción de las crónicas marcianas que hizo Borges es maravillosa. Entonces busqué como darle ese tono de ciencia ficción del niño que va buscando y la metáfora final, cuando se da cuenta de que se metieron a un barrio que no era y los van a matar. Sí. ¿No es cierto? Aquí al lado, al lado del museo de Pedronel, unos amigos se equivocaron de calle y los hirieron gravemente. Entonces, esa ciudad ya se vuelve como una especie de una ciudad idealizada, que él quiere tener el mapa de todo, dónde están las esquinas, y esa es la idea de ese cuento. Ajá. Bueno, ahorita decías que tú vas creciendo con la literatura. ¿Eres en este momento igualmente experimental? Totalmente, porque ya te digo que darle forma, decía Fosillón, un gran teórico, tomar conciencia es tomar forma. Y Sartre decía, toda forma remite a una metafísica, ¿no es cierto? Si la metamorfosis de Kafka no estuviera escrita con la forma que él tiene, entonces hubiera dicho a alguien, un señor se convirtió en cucaracha y tal cosa, eso hubiera sido una idiotez, ¿no es cierto? Entonces la forma misma es la que te demuestra el absurdo que hay ahí, como todo lo de Kafka. Entonces el buscar, por ejemplo, estoy terminando, sin poder terminar, una novela que llevo hace como 10 años haciéndola, y la hice como una especie de novela súper culta y no sé qué, y después la leí y dije qué cosa horrible, pum, hay que volverla a comenzar, y apenas creo que ahora le cogí como la historia de ir por este lado, debo crear personajes aquí, etcétera, etcétera. De manera que siempre busco esa dificultad que es narrar. Ajá. ¿Cuándo sientes que un cuento o una novela se cocinó? Sabes que eso es muy, de pronto, primero, yo guardé siempre la lección de los grandes escritores norteamericanos. Los escritores europeos son muy formales, muy serios, y yo era muy serio. Entonces, tú has visto que todos los norteamericanos, donde el cuento es soberano, Raymond Carver, cuando yo descubro a Carver, eso
El primer cuento que yo publiqué en El Colombiano en 1957 era La influencia directa de John Steinbeck, que era un lenguaje, una mujer esperando en una esquina, en la carretera Tarazá, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto Alba se había ido a España y yo me quedé en el apartamento y de pronto fue surgiendo Crímenes Municipales. Y entonces lo vi en forma, porque ya lo había visto, pero lo había visto paseando por la ciudad, tomándome un trago en el Málaga, viendo las historias en Belén, y de pronto, Raque, llegaron todas, búsquele la forma, búsquele el sentido, y ahí está un cuento como Garbage, por ejemplo, ese muchacho que va todos los días y al final se da cuenta de que van a poner una bomba y ya va a morir. Ajá. Entonces, eso, adecuar ese lenguaje a esas situaciones es muy difícil. Ajá. Ese libro es con una factura muy especial. ¿Cómo? Pues crear un cuento a veces supone una trama y una resolución, pero crear un cuento de un crimen necesita cuidar unos detalles y mantener el secreto. Bueno, entonces Wilkinson, el compañero de Charles Dickens, que fue el primer novelista policíaco. Segundo, todos esos grandes novelistas ingleses. Yo leí mucha novela de Ellery Queen, de Agatha Christie, que es una maestra increíble, como retrata las clases sociales, porque el crimen, etcétera, hasta Fred Vargas, la actual francesa, que es maravillosa. Entonces uno va aprendiendo exactamente eso, como en Chekhov. Ojo, aquí hay un momento en que tú lees, en que el gesto va a dominar el ambiente, ¿no es cierto? En que el muchachito que baja todos los días de la comuna se encuentra con todas esas máquinas de juego y se va encontrando con un mundo completamente diferente. En que el muchacho que era muy bello y lo adopta la mafiosa, al final cuando la matan a ella y la gente se avalancha sobre la casa, al final cuando lo tiran por una barranca a él, entonces eso es una metáfora de todas esas condiciones que uno vio aquí en historias terribles de toda esa gente, ¿no es cierto?, que somos nosotros. Entonces yo diría que hay que tener el tiempo suficiente para ver las cosas. Si no te retrotraes y te haces a un lado, ¿no es cierto?, no ves las cosas, muy difícil. Bueno, hemos paseado, Darío, por tus cuentos de arrabal, tus cuentos de ciudad incipiente, donde el tango llegaba, tus cuentos que revelan esa degradación moral y social del narcotráfico, por tus cuentos policíacos que están en Crímenes Municipales. Y en muchos de esos cuentos hay epígrafes en los que pareciera ahí haber una semilla del cuento mismo. Ah, sí, claro. Muchos cuentos nacen en esos epígrafes. O los busco después, porque yo tengo una imaginación muy de metáforas, de analogías. Entonces, la lectura me viene, o Ray Bradbury, o los poetas que leo y que he subrayado, y entonces busco, ¿no es cierto? Siempre, por ejemplo, no hemos hablado, y ya quisiera decirlo, la novela Las sombras, que yo creo que es una novela fundamental por la complejidad, por la poética, por la manera en que enlazo la visión de Madrid pobre con la violencia de Medellín en la época del 50, todas esas historias. Y entonces uno parte, sí, siempre. Ahora dijiste que la degradación moral del narcotráfico. La literatura nunca dice que algo es degradado, porque como dice Graham Greene, el lector va a calificar si este señor es un asesino o no es un asesino. Sí, yo quiero reconocer eso como lectora, porque en los cuentos tuyos no hay una posición moral. No. Incluso hay asesinos
que tratan de quedar muy bien delante del lector. Claro, claro. Sin embargo, uno a uno se va retratando una ciudad que ha perdido todo su norte moral. Es que buscar ese personaje, no hay un personaje más complejo que ese que ha retratado tantas veces el cine, el perdedor, ¿no es cierto? El perdedor cuando lo tiene que liquidar, o el mundo de la alegría también, la historia esta historia de la depresión de Billy Wilder, que estos dos se disfrazan de mujeres y van en esa banda escapando, todo eso se presta para recrear una atmósfera que sí es moral, ¿no es cierto? Que sí es moral, porque en esa aceptación del tipo que dice me voy a entregar y sacan a la viejita y se la llevan, eso que fue una historia real, ahí hay una grandeza que uno no la encuentra en otros ámbitos sociales donde simplemente un hermano tumba al otro en un negocio y eso es toda la historia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que buscar que la narrativa emerja esos personajes, esas conductas. La literatura y la narrativa es crear conductas, es crear silencios, es crear que un personaje está allá detrás, como se ha dicho de Henry James, el único capaz de crear un personaje que pasa por una puerta y es importante, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo creo que uno tiene que luchar. Y algo que quisiera destacar también y es cómo se espacializan, cómo están en un lugar y el lugar es protagonista en los cuentos. Por ejemplo, para decir adiós a mamá en ese cuento, la casa misma Claro. tiene un sentido simbólico dentro de la historia. Absolutamente, absolutamente. Es la casa que ya perteneció a un Medellín que ya va a dejar de existir, perteneció a un tipo de urbanización, a un tipo de visión de la ciudad que ya le dice adiós y ya entramos en otro mundo. De manera que el decorado, la atmósfera del decorado, todo para mí es básico. Sí, no es ornamental. O por ejemplo, recuerdo también otro cuento que es La ternura que tengo para vos, las cantinas, el sonido. O sea, son personajes que importa dónde estén situados porque eso tiene un valor narrativo y de comunicación. Exactamente, ese personaje que va buscando a la mujer que ama porque es mesera y va descubriendo bares a través de Medellín, eso fundamentalmente son atmósferas, ¿no Sí. es cierto? Porque uno vivía muchos de pelado cuando uno estudiaba Derecho, vivía en cafés, en Medellín no hay no cafés, a uno lo atormentaba. Entonces, esa atmósfera del derrotado, de la brutalidad de las borracheras que uno veía en el obrero, los abogados que terminaban alcoholizados, etcétera. Toda esa atmósfera era propia, la 45 era llena de bares y sonaban los tangos, las guarachas, lo mismo Guayaquil, los bares de la estación Villa, etcétera. Son atmósferas que había que recoger para mostrar el proceso de esta alma en pena, que es este hombre que ama tanto a esa mujer y la sigue a través de la ciudad. Ajá. Bueno, y ahora que dices que trabajas en las tardes, ahora mencionabas una novela que ya le cogiste el tono y además de esta novela, ¿estás trabajando en algo más? Bueno, estoy trabajando en un libro de ensayos porque a mí el ensayo ha sido fundamental. Yo creo que es el único escritor colombiano que permanentemente ha mantenido ensayos. Yo llevé durante 2 años la nota de libros en el suplemento del Tiempo. Entonces yo el ensayo, escribo mucho ensayo. Estoy terminando un libro de ensayos precisamente sobre la ciudad. Sobre la ciudad. Pero la ciudad, ¿a partir de qué? Yo no voy a entrar otra vez en que la bacanería, porque eso es mentira. Cuando yo leo a Mark Fisher o como leo a Simon Davis, el de la cultura Cook, por ejemplo, o la cultura cool, es porque ya hay otra ciudad, es la ciudad tuya, que yo no conozco. Es la ciudad del pelado que está aquí en la esquina y que yo no conozco. Y por consiguiente, aplicarle las normas del marxismo-leninismo a esa ciudad, donde ya no hay obreros, donde el man de la esquina es diferente, yo no puedo nombrar eso. Entonces, al leer a Fisher, por ejemplo, al leer a Simon Reynolds, a leer a Grace Marcus, por ejemplo,
que tiene un extraordinario libro sobre el punk y el dadaísmo. Entonces yo me doy cuenta de que tengo que tener el tiempo para fijarme en qué es la nueva música, qué es la derrota, como lo veo en Fischer, la derrota de toda esa población inglesa entregada al alcoholismo, el fracaso de la juventud, la pobreza de Inglaterra, la pobreza en que acaba de entrar España, que es de la pobreza a la miseria. Entonces, a mí el ensayo me aclara muchas cosas, y me aclara la poesía, me aclara la narrativa, etcétera, de manera que trabajar es para mí una verdadera alegría. Y hablabas pues de sociedades derrotadas, pero ¿ves una esperanza? Susan Sontag decía, yo no creo en frases, me molestan las frases, pero no creo sino una de Antonio Gramsci, que dice, con la voluntad del pesimismo y con el optimismo de la voluntad. ¿No es cierto? La esperanza no es algo que esté allá, no, la esperanza es una cosa que se construye. Yo creo en el ser humano cuando veo a los niños en la calle, la alegría, que es una rebelión. En este momento, la alegría es más subversiva que la felicidad. La felicidad es aspiro a ser feliz en mi casa, tengo 2 neveras. No, es la alegría, esa alegría que es una rebelión en la costa, en la gente popular aquí, y eso es donde está de presente una palabra, un léxico que jamás va a ser dominado. ¿No es cierto? Ahí está la verdadera subversión. Darío, yo te agradezco mucho porque también has creado una sociología literaria a través de tus cuentos, tus novelas y tus poemas. Y qué rico que estuviste con nosotros aquí en Capítulo Aparte. Muchas gracias por haber tenido una interlocutora tan inteligente como tú. Gracias, Darío. Bueno. Hasta luego.